Estamos viendo medidas de tendencia central, ¿sí? Y tenemos aquí, disculpa un momento. Ahora sí. Bien, las medidas de tendencia central, ¿sí? Una medida de tendencia central es un número que se considera representativo de todos los números en un conjunto de datos. Es decir, es un valor, es un número que me concentra a la mayoría de datos, ¿sí? De un conjunto, ¿ok? Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la mora, ¿sí? Estamos viendo la media aritmética, ¿sí? También llamada media o promedio, ¿sí? Es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado para la cantidad de datos, ¿sí? Se lo denota como X y una barra encima, ¿sí? Y su expresión matemática es la siguiente, ¿sí? La media o el promedio de datos es igual a la suma de todos los datos sobre la cantidad de datos, ¿sí? ¿Okay? También se lo escribe de esta forma utilizando el símbolo sigma, que me quiere decir sumatorio, ¿sí? Sobre n. Por ejemplo, hallar las medias de los siguientes datos: 11, 5, 10, 6, 3. ¿Okay? Entonces, bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es n, que es el número de datos, sería 2, 4. Tengo 5 datos, ¿sí? Y la suma de todos los datos sería 11 más 5 más 10 más 6 más 3, ¿sí? No importa el orden, no importa, ¿sí? Lo que importa es la suma. Recordemos que en la suma el orden no importa, ¿sí? Consumamos y queda 11 más 5, 16, 16 más 10, 26, más 6, 32, más 3, 35, ¿sí? Entonces, teniendo estos datos ya obtenemos la media, que sería igual a la suma sobre la suma 35 y n5. Entonces la media es igual a 7, ¿sí? Ahí tenemos, la media es 7, ¿sí? Bien, podríamos también encontrar la media utilizando por ejemplo, Excel. Entonces aquí tengo los datos que estaban hace un rato, y si yo selecciono todos los datos, fíjense, acá en la parte inferior, Excel, Excel me da lo que se conoce como recuento, que quiere decir el número de datos, la suma de esos datos, en este caso 35, y acá me da el promedio, que es la media, ¿sí? La media aritmética, ¿ok? Eso también se puede hacer de esa forma utilizando un programa de Office, Excel. Bien, solamente con seleccionar los datos, suficiente para tener el dato de la media de esos datos, que es el promedio,
En este caso es 7, ¿sí? También me da la suma y la cantidad de datos. ¿Ok? Bien, sigamos. Ya, entonces como ven, este concepto de media aritmética no tiene tanta ciencia. Es algo muy sencillo, ¿sí? Y no es más que el promedio de datos, promedios de datos, ¿sí? Sigamos. Por ejemplo, la edad de 8 niños que van a una fiesta son, estas que están aquí, 4, 2, 9, 2, 10, 7, 5, 7, y me piden allá la media. Denme un segundo, por favor. Ya, entonces, ya me dan la cantidad de datos, que son 8 niños, n sería 8. Sí, la suma, sería en este caso la suma 4 más 2, 6, más 9, 15, más 2, 17, más 10, 27, más 7, 34, más 5, 39 y más 7, 46, ¿sí? Entonces, dividiendo, sería que la media sería la suma 46 sobre la cantidad de datos que es 8, y esto me da 5.75, ¿sí? ¿Ok? 5.75, ¿sí? Bien, hasta aquí alguna pregunta. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Bien, continuemos. Bueno, así mismo aquí también tenemos otro ejercicio sobre la media. Mucho, si aquí tengo un dato que es 0, eso no me quiere decir que yo lo tengo que considerar. Sí se considera también los datos, no importa el número que tenga, se lo considera, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, me dice el número de hermanos que tiene un grupo de personas, el número de hermanos que tiene un grupo de personas es 311022130. Allá la cantidad de hermanos promedio. Entonces aquí entonces tengo n, que es el número de datos, serían 2, 4, 6, 8, 9. Tengo 9 datos, ¿verdad? Y la suma de todos esos datos es 3, 4, 5, 7, 9, 10 y 3, 13. Por lo tanto, la media sería la suma, que es 13, sobre el número de datos, que es 9, ¿sí? Y eso me da un resultado de 1.44. Deme un segundo, por favor.
A ver, jóvenes, sigamos. Ya, entonces, ahí tenemos la respuesta 1.24. Bueno, aquí les dejo para que ustedes practiquen. También. Bien. Hagamos este que está aquí. La cantidad de frutas que unos niños trajeron a la escuela se describe a continuación. 3 niños no trajeron, 3 niños trajeron una fruta y 4 niños trajeron 2 frutas, ¿sí? Ahí la cantidad de frutas promedio, ¿sí? Bien, entonces tomando los datos que aquí me dan, sí tendría que 3 niños no trajeron frutas, o sea, los datos van a ser la cantidad de frutas que llevaron los niños. O sea, aquí tengo que 3 niños, bueno, aquí podemos hacer una pequeña teoría, número de frutas, número de frutas, ¿sí? Y podemos aquí poner una frecuencia que me quiere indicar, ¿sí? La cantidad de frutas. Por ejemplo, para un número de frutas de 0, hay una frecuencia de 3, porque me dicen que 3 niños no trajeron fruta, ¿verdad? Los que trajeron una fruta, en cambio, son también 3 niños, y los que trajeron 2 frutas vienen a ser 4 niños, ¿sí? ¿Okay? Bien, entonces aquí
Entonces, para encontrar el total de datos, n sería 3 más 3, 6 más 4, 10, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tengo que n vale 10. Y vamos a encontrar la suma de los datos, ¿sí? Sería 3 por 0, ¿sí? Porque son 3 niños que trajeron, que no llevaban frutas, más los 3 niños que llevaron una fruta 3 por 1, más los 4 niños que llevaron una fruta 4 por 2, ¿sí? Esto es igual a 3 más 8, 11, ¿verdad? Con esto ya puedo obtener la medida que sería 11 décimos y esto sería 0.1. Sería 1.1. ¿Sí? Y tengo la respuesta, la media es 1.1, ¿sí? La cantidad de frutas promedios es 1.1. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? A ver, sigamos. ¿Tienen preguntas? ¿No? Tenemos este ejercicio, se tienen los siguientes datos, ¿sí? 20, 27, 23, 23, 25. ¿Cuál dato tendría que agregarse a los 5 datos anteriores para que la media de los 6 datos sea 24, ¿sí? Entonces, ya, me están dando 5 datos y me dice que tengo que agregar un dato, ¿sí? Es decir, tengo estos datos 20, 27, 23, 23, 25 y tengo que agregar un dato X, ¿sí? Y me dice que la media de estos 6 datos tiene que ser 24, ¿sí? Entonces ahora tengo 6 datos, donde n6, y la media tiene que ser de los 6 datos 24, ¿sí? Bien. La media, recordemos que es la suma sobre la cantidad de datos, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo despejar la suma y me queda que es igual a n por el promedio, ¿sí? Bien, de aquí entonces digo que la suma sería igual a 6 por 24. 24 por 6, esto sería igual a 144, ¿sí? Y la suma sería esta que está acá, sumar todos los datos. Entonces sería, la suma sería 20 más 27 más 23 más 23 más 25 más x, y esto es igual a 144, ¿sí? Entonces de aquí despejo la x y me queda que sería igual a 144 menos la suma en cambio de estos 5 datos. 20, a ver, aquí tendría 20 más 27, 47 más 23, 70 más 23, 93, 93 más 25, sería 118, ¿verdad? 144 menos 118. ¿Sí? Entonces esto me queda que aquí valdría 26. Tenemos, el dato que hay que agregar es 26. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Muy bien, sigamos. Bueno, este otro ejercicio también les queda para que lo practiquen ustedes. Vamos a ver ahora el concepto de mediana, ¿sí? Mediana es el valor que ocupa la posición central de todos los datos cuando están ordenados. Y mucho ojo, la mediana se usa, pero primero ordenando los datos. Primero ordenando los datos, de menor a mayor, ¿sí? Se lo denota como MEOX, y aquí arriba se le pone como una curva, ¿sí? Ahí hay dos maneras de hallar la mediana y depende de si el número de datos es impar o es par, ¿sí? Cuando tengo un número de datos impar, ¿sí? Primero hay que ordenar y seleccionar el dato del centro, ¿sí? Entonces, los datos ordenados, ¿sí? Los datos ordenados se lo escriben de esta forma. Datos ordenados X1, X2, X3, X sub n, ¿sí? Así como se representan los datos ordenados, ¿sí? Cuando el número de datos es par, entonces se ordena y se halla el promedio de los dos datos centrales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos usando
usando de forma matemática, ¿sí? La mediana, si n es impar, entonces aquí la mediana, ¿sí? Si n es impar, la mediana me queda igual a el dato que está en la posición n más 1 sobre 2, ¿sí? Eso cuando tengo un número de datos impar. Cuando tengo un número de datos que es par, entonces la mediana es el promedio de los dos datos centrales, de los dos datos del centro, es decir, del dato que está en la posición en la posición n medios más el dato que está en la posición n medios más 1 y esto sacado el promedio, es decir, dividido para 2, ¿sí? Bien. Por ejemplo, vamos a hallar la mediana de los siguientes datos, ¿sí? 11, 5, 10, 6 y 3. Entonces aquí tendría que la mediana. Primero tengo que ordenar los datos, ¿sí? Los datos serían en orden, se escribirían 3, 5, 6, 10 y 11, ¿sí? Cantidad de datos que aquí tengo, n sería 2, 4, 5, entonces sería impar, impar. Entonces si n es impar, entonces la mediana sería el dato que está en la posición n medio, n más 1 sobre 2, n más 1 sobre 2. Sería 5 más 1, 6, dividido para 2, 3. Entonces sería el dato que está en la posición 3. Aquí entonces estaría x1, como está aquí se ve, x1, x2 y x3. Sería entonces 6. Así que es justamente el dato central, justamente el dato del centro, ¿sí? Justamente es el dato central, si se dan cuenta. ¿Sí? Entonces cuando n es impar, la mediana recae justamente en el dato central, en el dato del centro, ¿sí? Bien. Ahí tenemos la respuesta. Sigamos. Allá la mediana de los siguientes datos, ¿sí? Tengo 14, 5, 11, 10, 6, 2. Entonces primero los ordeno. Los ordeno y tengo 2, 6, 2, 6, no, perdón, 2, 5, 6, primero va el 5, entonces 6. 2, 5, 6, 10, 11, 14. ¿Ya? Aquí, ¿cuántos datos tengo aquí? 2, 4, 6. Tengo 6 datos, es decir, n6. Es decir, tengo cantidad de datos par. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Elegir los dos datos del centro, los dos datos centrales, que justamente son estos dos que están aquí, ¿sí? Y la media se obtiene con el promedio de esos dos datos que están en el centro, ¿sí? Es decir, la mediana sería 6 más 10 dividido para 2, es decir, 8, ¿sí? O si no, también usando la expresión matemática para la mediana cuando tengo datos pares. La mediana es igual a el dato que está en la posición n medios, en este caso sería 6 medios, sería 3, más el dato que está en la posición n medio más 1, que sería el dato que está en la posición número 4, y esto sobre 2. El dato que está en la posición 2 sería dato de la posición 1, 2 y 3 sería el 6, más el dato de la posición 4 que sería 10 sobre 2, y llego a lo mismo, ¿sí? Llego al mismo resultado, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta?
Bien, continuemos. Aquí está, la respuesta es la mediana es igual a 8, ¿sí? Ok. Entonces, también como se pueden dar cuenta, la mediana no es que siempre va a caer, o siempre va no es que siempre va a caer en, en uno de los datos. No, como ven aquí, dio como resultado una mediana de 8, y 8 no es ninguno de los datos que aquí están registrados, ¿sí? Entonces, no siempre la mediana cae en uno de los datos, no siempre, dependiendo del caso. Aquí te tenemos, por ejemplo, ya la mediana de los siguientes datos, ¿sí? Ok. De primero los ordeno 4, 6, 7, 7 y 11, ¿sí? Bueno, en este caso tengo datos impares, por lo tanto, tengo que tomar el dato del centro. En este caso, el dato central es el que está aquí, es 7. Entonces, la mediana sería 7, ¿sí? Ahí tenemos la respuesta, la mediana sería 7. Bien, aquí también tenemos otro ejercicio. Ya soy en para que ustedes lo practiquen, ¿sí? Ya. Hagamos este ejercicio. Si una hizo calificada sobre 10, 3 estudiantes obtuvieron 9, 2 estudiantes obtuvieron 8, 3 estudiantes obtuvieron 7 y un estudiante obtuvo 5. Hallar la mediana, ¿sí? Ya, entonces, bueno, aquí lo que tenemos que ordenar son las notas que se sacaron de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, un estudiante obtuvo 5, luego por más sigue los que tuvieron 7, son 3, ¿verdad? 7, 7, 7, ¿sí? Luego, ¿qué más sigue? Bueno, podríamos mejor ir colocándolo mejor en una tablita. También se puede colocar en una tabla, pero bueno, colocarlos en una tabla ya es cuando tengamos bastantes datos, ¿sí? Bastantísimos. Aquí no hay muchos datos. 3 obtuvieron 7, 2 estudiantes obtuvieron 8, 8, 8, y 3 estudiantes obtuvieron 9, 9, 9. Ahí tenemos. Y entonces, la cantidad de datos que tengo son 1, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 9. Tengo 9 datos, ¿verdad? Y es un dato impar. Por lo tanto, la mediana de estos datos sería el dato central, ¿sí? Que sería justamente 100. Este es el central, ¿verdad? Ah, no, sería 8. 8. Sería el dato que está en la posición número 5. 2, 4, 5, 6, justamente. 8. En este caso, la mediana sería 8, ¿sí? Bien. Hagamos que está aquí, consideren los siguientes datos los cuales han sido ordenados. 10, 15, 16, X, 20, 22. Se consigue que la mediana es igual a 17.5, entonces determine el valor del dato X. Bien, primero cuento los datos que tengo. Tengo 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tengo n igual 6. Tengo 6 datos. Tengo un dato par. Ya, sé que la mediana es 7.5, ¿verdad? ¿Sí? Pero como la cantidad de datos es par, la mediana sería
el dato ubicado en la posición 3 más el dato ubicado en la posición 4, ¿sí? Entonces, el dato dividido para 2 sobre 2. Entonces, el dato ubicado en la posición 3 es 1, 2, 3, 16, más el dato ubicado en la posición 4 sería x sobre 2, y esto es 17.5. Aquí después entonces x, y me queda que x sería 2 por 17.5 menos 16, y por lo tanto x sería igual a 17.5 por 2, eso es 35, de 5 menos 16, eso sería 19, ¿sí? Ahí tengo la respuesta de x vale 19. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Bien, sigamos entonces. Vamos ahora al concepto de moda. Moda es el o los valores que más se repiten dentro de un conjunto de datos, ¿sí? También podemos decir que la moda es el valor con mayor frecuencia absoluta, ¿sí? Obviamente sería el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Se lo denota como MO, ¿sí? MO, o sea, moda de moda, ¿sí? Por ejemplo, allá la moda de los siguientes datos, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que ver es qué dato tiene más frecuencia, ¿sí? En este caso, o los datos que se repiten, ¿sí? En este caso tengo que el que más se repite es 7. Por lo tanto, la moda es 7, ¿sí? Es decir, MO es 7, ¿sí? Por ejemplo, en estos datos que están aquí, entonces, aquí vemos que, tengo 15 que se repite 3 veces, o sea, tiene frecuencia 3, 14 se repite 2 veces y 17 se repite nomás una vez. Por lo tanto, el que más se repite es la moda. En este caso, 15, ¿sí? O sea, la moda sería 15. 15, ¿sí? Bien, continuemos. Si en un grupo de datos, dos o más valores son los que más se repiten, entonces la distribución tiene dos o más modas, ¿sí? Cuando se tiene dos modas, la distribución se llama bimodal, ¿sí? Se puede que tenga datos en los que justamente hayan dos valores con la misma frecuencia, ¿sí? Que sean de la más alta frecuencia, pero que tengan frecuencia repetida. Entonces tendríamos una distribución bimodal, ¿sí? Cuando se tiene varias modas, la distribución se llama multimodal. Cuando se tiene varias modas, la distribución se llama multimodal, ¿sí? Por ejemplo, allá las modas de los siguientes datos. También aquí tenemos, por ejemplo, 13, 14, 12, 13, 17, 16, 16 también, ¿sí? En este caso, la moda sería 16, sería 13, 16. Si tenemos 13 que se repite dos veces y 16 que también se repite dos veces, ¿sí? Son los únicos dos valores que tienen la mayor frecuencia, por lo tanto la moda sería 13 y 16. Es decir, estaríamos ante una distribución
bimodal, porque tiene dos modas, ¿sí? La moda sería 13 y 16, ¿sí? Tenemos antes una bimodal. Bien. Es una decisión calificada sobre 10, 3 estudiantes obtuvieron 9, 3 estudiantes obtuvieron 7, 3 estudiantes obtuvieron 6 y un estudiante obtuvo 4. Allá es la moda. Sí. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí la calificación y podemos apuntar la frecuencia absoluta. Entonces, lo que obtuvieron 9 son 3, ¿verdad? Los que tuvieron 7 también son 3. Son 3. Los que tuvieron 6 también son 3. Y un estudiante obtuvo 4. Entonces aquí tengo que la frecuencia más alta es 3 y son 3 datos los que tienen la frecuencia más alta. Por lo tanto, la moda en este caso sería 9, o sea, 6, 7 y 9, ¿sí? O 9, 7, 6. Esa sería la moda, ¿sí? 6, 7, 9 o 9, 7, 6, ¿sí? Entonces estaríamos ante una distribución multimodal, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Aquí hay algo bueno, importante que hay que recalcar. Si todos los valores tienen la misma frecuencia, entonces no hay moda. Si todos los valores, o sea, si todos los datos tienen la misma frecuencia, entonces no hay moda, ¿sí? Y es lógico porque no hay una única frecuencia que sea la más alta, ¿sí? Todos tendrían la misma frecuencia, ¿ok? Por ejemplo, hay la moda de los siguientes datos, ¿sí? Fíjense, tengo 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Entonces, aquí tengo una sola frecuencia, que es de 2, ¿sí? No tengo no tengo otra frecuencia que sea más alta. Entonces aquí no hay moda. En este caso no hay moda, ¿sí? No hay moda porque todos los datos tienen la misma frecuencia, ¿ok? Ahí es la moda de los siguientes datos. 8, 12, 6, 3, 1, 5, 9. Entonces aquí todos los datos que ven aquí, ninguno de ellos se repite, por lo tanto tampoco hay moda, ¿sí? Es decir, todos aquí tienen la misma frecuencia, todos estos datos tienen la misma frecuencia, ¿sí? Bien, sigamos. Vamos ahora ya aquí la media, la mediana y la moda. Vamos allá a la media, la mediana y la moda, ¿sí? Bien, podríamos empezar ordenando los datos, ¿sí? Porque también me piden encontrar la mediana, ¿sí? Entonces, o también puedo hacer esto de aquí, hacer una tablita y aquí colocar el dato y aquí la frecuencia, ¿sí? Como se haga más cómodo. Por ejemplo, vamos haciendo con una tablita. Entonces, vamos a colocar del menor al mayor, ¿sí? Primero tengo el dato 4 que es el menor, es más pequeño. Le sigue 5,
de ahí 6, de ahí 7, y finalmente luego 8, hay dos 8 y aquí 9. ¿Sí? Frecuencia. Dato 4, su frecuencia es 1. Dato 5, su frecuencia es 1. Dato 6, 1. Dato 7, 1. Dato 8 tiene frecuencia 2 porque se repite dos veces. Dato 9 sería de frecuencia 1. ¿Sí? Bien. Entonces, para hallar la media sería el dato por la frecuencia. Ese sería 4 por 1, 4 más 5 más 6 más 7 más 2 por 8 y más 9, ¿sí? Entonces sería 4 más 5 más 6 más 7 y más 9. Entonces habría que calcular. Ah, ya, y esto dividido para el total de datos. El total de datos sería 1, 2, 3, 4, 6 y más 1, 7. Sería sobre 7. Entonces la media aquí sería, a ver, sería entonces aquí 4 más 5 más 6 más 7 más 2, 8, 16 más 9. Y esto dividido por 7 me da 6,71. Esa sería la media. 6,71. ¿Sí? Bueno, para calcular la mediana, ¿sí? Aquí ya tengo los datos en orden, ¿verdad? Este de aquí sería x1, x2, x3, x4. Como 8 se me repite dos veces, tendría x5 y x6. Aquí estaría el dato ordenado 7, ¿verdad? Entonces, como tengo que el número de datos es impar, entonces tengo que tomar el dato central, ¿sí? Que sería el dato que está en la posición 7, 7 más 1, 8 para 2, 4, ¿sí? Justamente sería el aquí el dato 7. Esa sería la mediana, ¿sí? ¿Okay? Y la moda en este caso sería el dato que tiene la mayor frecuencia, en este caso sería el 8. Ahí tendríamos, y ahí tendríamos entonces calculada la media, mediana y mod. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pues tenemos, ¿sí? Media 6,71, mediana 7 y moda 8, ¿sí? Bien. Bueno, aquí también se puede hacer estos ejercicios que están aquí, para que practiquen, ¿sí? Aquí hay un ejercicio donde ya se tienen bastantes datos y lo que se tiene que hacer es, se ordena primero los datos, ¿sí? Como aquí podemos observar, los ha ordenado por columna y se ha sacado la media aritmética de todos estos datos, da 14,069. La mediana, eh, como aquí tenemos 36 datos, ¿sí? Sería
el promedio de los dos datos centrales, ¿sí? En este caso me da 14.55. Y la moda, que sería el valor de mayor frecuencia, en este caso es 13.1, ¿sí? Esa sería la moda, ¿ok? Para todos estos datos que están aquí, 76 datos, ¿sí? Bien. Aquí también tenemos otros ejercicios similares, en los que hay que calcular media, mediana y moda también, ¿sí? En la respuesta ya esto lo queda para que ustedes lo practiquen, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta, hasta aquí iría lo que es